Buenas noches. La clase de hoy, un título corto: Adorar a Dios. Vamos a comenzar con el entendido de que Jesús es Dios. Jesús es el Creador. Jesús es el Redentor. Jesús es el sustentador, es el proveedor, es el acompañador, es el protector, es el resucitador, nuestro Salvador. Él es todo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir: adorar a Jesús, adorar a Jesús, ese personaje perfecto, ese personaje que tomó nuestra naturaleza humana, fue 100% humano, manteniendo consigo la naturaleza divina, así que fue 100% divino también, y sigue siendo así, porque Dios no cambia. Entonces tiene con Él estas dos naturalezas. Cuando estaba representado en el Cordero Pascual, en el Cordero que debía morir cada celebración, cada año, que representaba la salvación de aquella gente, de los primogénitos, de los hijos primogénitos, de la salida de Egipto en la última plaga. El Cordero Pascual es el que murió, y con su sangre, la sangre del Cordero quita el pecado de todo el mundo. Se pintaron los marcos y los dinteles de las casas para que no murieran los primogénitos de los israelitas. Este corderito perfecto que era seleccionado varios días antes de la fecha para que sea inmolado. La fecha en que lo iban a inmolar, se debía matar, sacrificar, era el 14 de Nisan. Por lo tanto, se seleccionaba unos días antes para que se evaluara este corderito por otros sacerdotes, por otras personas que dieran su visto bueno sobre él y dijeran: sí, este es el perfecto, este es el que necesitamos para nuestra fiesta de Pascua. Pues este personaje, que era representado por el corderito, vino a salvar este mundo. Y él tenía todas las demostraciones de lo que nosotros necesitamos aceptar, hacer, vivir para poder entrar en la vida eterna con él. Repito una vez más, no es porque la salvación sea por obras, pero el salvo es obediente a las indicaciones del Maestro, de este personaje especial e importante que es Jesús. En una ocasión se le acercó un joven, un muchacho rico, un joven rico, y le hizo una pregunta clave, una pregunta interesante, una pregunta importante que nosotros podemos encontrar en Mateo 19:16. Pongo aquí entonces la primera cita, Mateo 19:16. Allí voy a leer
ahí voy a iniciar lo que voy a desarrollar en este momento. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Cada uno de nosotros debería hacerse esta pregunta, o deberíamos hacerle esta pregunta al único Dios que nos la puede responder, que nos puede guiar. En el siguiente versículo, en Mateo 19:17, Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y si ya dijimos que Jesús es Dios, entonces sí estaba aceptando él que lo llamen bueno, pero lo estaba aceptando a la manera de Jesús, a la manera humilde, con humildad. Entonces, Jesús es el único Maestro bueno, es el único Dios bueno. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo creo que Jesús a propósito no mencionó si quieres entrar en la vida eterna, porque la pregunta del muchacho fue: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y yo creo que Jesús mencionó solo la palabra vida, porque cuando nosotros descubrimos la salvación en Él, entramos en el descanso en Él, recibimos la seguridad de que nos ha limpiado de todo mal, esta vida misma se disfruta, esta vida misma cobra sentido, se le descubre el propósito, y aparte que nosotros vamos a vivir esta vida con bien, esta vida con su compañía, con bendiciones, vamos a heredar la eterna si nosotros hacemos lo que Él indica. Si quieres entrar en la vida, esta y la venidera, guarda los mandamientos. Muy bien, aquí entonces nos damos cuenta de que es necesaria la obediencia, es necesaria hacer la voluntad del Padre de Jesús, guardar los mandamientos. Muchas personas no predican de que se necesita obedecer, se necesita guardar los 10 mandamientos. Pero aquí nos damos cuenta de la boca de Jesús mismo, Él diciéndolo de manera directa a uno que le consulta, de que es necesario para ganar la vida eterna, entrar a la vida eterna, guardar los mandamientos. En el siguiente versículo, el joven le dijo: ¿cuáles? Me estás pidiendo que guarde los mandamientos, pero ¿cuáles? Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. En el versículo 19, honra a tu padre y a tu madre. Entonces nos damos cuenta de que le señalaron de que cuando Jesús mencionó los mandamientos se refería a los 10 mandamientos. No matarás es el sexto, no adulterarás es el séptimo, no hurtarás es el octavo, no dirás falso testimonio es el noveno, y
iniciando Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre, es el quinto. Y para englobar estos 4 mandamientos cinco mandamientos que mencionó, para englobarlos, en el siguiente versículo, en el mismo versículo, en la última línea del 19, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estos mandamientos son los mandamientos de la segunda tabla. Son los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. De los 6 mandamientos que estaban en la segunda tabla, mencionó 5. Solo le faltó mencionar el 10º, que es no codiciarás. No codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, esta mención de estos 5 mandamientos que están dentro de los 10 mandamientos, con toda seguridad me dicen a mí que cuando Jesús le dijo al muchacho que tiene que guardar los mandamientos, se refería a los 10 mandamientos. Y esto es una muestra de que se puede. Y guardando los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Jesús, nosotros podemos empezar a tener vida acá, empezar a disfrutar la vida con propósito y con sentido, y aparte de los años que nosotros vivamos aquí con propósito y sentido, nos recompensará con la vida eterna si nosotros nos mantenemos fieles hasta la muerte, hasta que Él venga. Cuando nosotros leemos estos 10 mandamientos en Éxodo 20, que es donde los podemos encontrar, y en Deuteronomio capítulo 5, cuando leemos la última parte del 5.º mandamiento, que se refiere a respetar al prójimo padre y al prójimo madre, honra a tu padre y a tu madre, porque la segunda tabla es con el ser humano. Mi papá es un ser humano, mi mamá es un ser humano, entonces cuando yo tengo amor al ser humano, yo puedo guardar este mandamiento, puedo respetar, puedo honrar a mis padres. Entonces la última parte en Éxodo 20, en el 5.º mandamiento, dice así: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí estaba hablando de la Canaán terrenal, de donde eran llevados después que fueron sacados de Egipto, eran guiados para que lleguen a la Canaán terrenal, y allí se iba a cumplir esto de que iban a haber largura de días. Entonces es una muestra de que aquí se puede empezar a vivir la vida en un sentido más amplio, en un sentido que tiene un propósito ya analizado por nosotros y aceptado por nosotros. Y también se refiere al premio posterior. Para que se alarguen tus días es una manera de decir, también vas a alcanzar a tener la vida eterna. Esto entonces sería el respaldo de lo que yo comenté, de que aquí el joven, cuando Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida, si quieres ganar la vida, guarda los mandamientos. Al decirle Jesús esto, se refería a que aquí también el muchacho tendría felicidad, y de eso se trata el cristianismo.
vivir una vida feliz aquí en la tierra mientras esperamos que se nos otorgue la vida eterna. En el siguiente versículo, en el versículo 20, leemos lo siguiente. El joven contestó: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿A cuáles se refería el joven rico? A los que le mencionó Jesús. ¿Y cuáles fueron? El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no levantarás falso testimonio. Y ya dijimos que faltó el décimo. Y luego comenzando el 19, le mencionaron el quinto mandamiento, para que se completen 5 de lo que se le mencionó a él, y que esto tiene que ver con el amor al prójimo, y está en la segunda tabla. Él entonces respondió: todo esto, todo lo que tiene que ver con el prójimo, está resuelto, lo he guardado. No tengo problema en eso, lo he hecho. Si es todo, entonces ya tengo la vida eterna, pero si no es todo, ¿qué más me falta? Y en el versículo 21, Jesús le responde: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando nosotros leemos este versículo o escuchamos la lectura de este versículo, pareciera que está diciendo que Jesús no quiere a los ricos, o no quiere que nosotros acumulemos riquezas o que tengamos riquezas. No, eso es lo que está detrás de esta historia, de este diálogo, de este encuentro. Lo vamos a descubrir un poquito más adelante. No es que Dios quería que se deshiciera de sus riquezas. No es que Dios quiera que nos deshagamos de lo poco o lo mucho que hemos obtenido. No es eso. De las dos partes de la ley, que por eso son 2 tablas de piedra, en una de las tablas estaban escritas 4 mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios, escritas de ambas partes. De uno y de otro lado estaban escritas ambas tablas, y en el otro estaba el amor al prójimo. Muy bien. Estas 2 tablas se resumen en amor al prójimo, amor a Dios primero y amor al prójimo. Pero en general es el amor, engloba el amor. Y Dios es amor, y si su ley se engloba, se resume en amor, entonces es verdad de que el carácter de Dios es su ley, de que el carácter de Dios es la ley, de que el carácter de Dios, que es amor, se refleja en su ley, en la ley, en los 10 mandamientos. Entonces también es cierto de que si Dios es eterno, si Jesús es eterno, sus 10 mandamientos son eternos igual. Y Santiago le llama a estos 10 mandamientos la ley de la libertad. Y para que no fallemos
de que Santiago se refiere a los 10 mandamientos, allí en Santiago en el capítulo 2 también están señalados algunos de estos 10 puntos. Cuando se señala algunos de los mandamientos y habla de guardar el mandamiento, entonces podemos con toda seguridad entender de que Jesús está llevando nuestra mente a su santa ley de amor y libertad. El amor de Dios es eterno, su santa ley, que son los 10 mandamientos, también es eterna. En Jeremías 31:3, el profeta dice, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios está reflejado en su ley. Cuando nosotros tenemos amor a Dios, guardamos los primeros 4 mandamientos, podemos con los primeros 4 mandamientos, y cuando nosotros tenemos amor al prójimo, podemos con los otros 6, y se pueden guardar los 10. Por eso Jesús le dirige la atención, le dirige la mente al joven rico a los 10 mandamientos, y cuando le mencionan el de los mandamientos de la segunda tabla, dice él que no tiene problema ni alguno en cuanto a guardarlo. Y sí era cierto, él guardaba esa parte sin problema. La segunda tabla, el amor al prójimo, lo podía cumplir, lo estaba cumpliendo, lo estaba viviendo. Pero ¿cuál es lo que no podía cumplir o dónde tenía problema? Porque llegó un momento después que le dijeron que venda sus pertenencias y lo dé a los pobres, que se pone triste, porque llega un momento en que él, de que se le van los ánimos de seguir queriendo obtener la vida eterna. El problema del joven rico es que tenía de Dios, tenía como Dios invertir su tiempo para amasar más fortuna. Su idea, su mentalidad era cómo ser más rico. Tenía muchos proyectos, tenía muchos planes. Su ídolo era eso, su ídolo eran las riquezas, era el dinero. Allí estaba concentrado su ser, su todo. Por lo tanto, si tenía de Dios el plan de hacer más dinero, estaba violando el primer mandamiento, que dice que no tengamos dioses ajenos. Y si él tenía de ídolo a las riquezas, de ídolo al dinero, estaba violando el segundo mandamiento, que dice que no tengamos ídolos, no practiquemos la idolatría. Y si él se decía cristiano, pero solo practicaba el amor al prójimo y le faltaba el amor a Dios, entonces estaba tomando el nombre de Dios en vano, violando así el tercer mandamiento. Y si con tal de invertir, de hacer andar sus proyectos, de trabajar y trabajar para hacer más fortuna, no santificaba el día del Señor, el día de reposo, el día santificado, entonces violaba así el cuarto mandamiento.
por eso tenía problemas en cuanto al amor a Dios, en cuanto a la primera tabla. En la primera tabla estaba su problema, le faltaba amor a Dios. Decía querer a Dios con la boca, decía querer la vida eterna, pero su corazón estaba en mantener las riquezas, aumentar las riquezas, vivir en riqueza, y todo giraba en torno a los deleites de su riqueza. Él entonces tenía puesto otra cosa en primer lugar que no era Dios. Y sucede lo mismo cuando el ser humano, el problema sería el mismo cuando el ser humano pone su corazón, su mente y su tiempo en otra cosa que no es Dios, pone en primer lugar otra cosa que no es Dios. Sí sucede lo mismo. Entonces, si mi problema es, pongamos un deporte, si mi Dios es un deporte y yo le hubiese hecho esta pregunta a Cristo, Él me diría que yo ajuste mi tiempo, deje el deporte o haga algo con eso que me está estorbando y me está impidiendo poner a Dios en primer lugar. Y así podemos ir comparando con el problema que cada uno tenga, con lo que a cada uno le impide tener a Dios en primer lugar. Es más, pueden ser las propias preocupaciones y responsabilidades de nuestra vida. Si nosotros ponemos eso primero, nos afanamos demasiado y estamos tan empeñados en resolver nuestras situaciones y se vuelve nuestra vida resolver situaciones, y ahí se va todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, todo nuestro esfuerzo. Entonces eso es un problema para mí, es un Dios para mí, es algo que me está impidiendo amar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Entonces no es de que Jesús esté en contra del dinero, sino que está en contra de que nosotros pongamos algo primero que no sea Él. Y cuando nosotros leemos otros textos que hablan del tema, nos damos cuenta que esto es correcto, esto es bíblico, y vamos por el mismo camino. Mas poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El cordero que escogían los sacerdotes para sacrificarlo en la fiesta de Pascua, otros sacerdotes le tenían que poner el visto bueno. El cordero tenía que ser de un año, tenía que ser sin defecto, sin tacha, tenía que cumplir buenas características, ciertas características. Entonces, ese cordero representaba a Jesús. Cuando Jesús vino aquí en la tierra y murió en lugar del cordero pascual, también se le tenía que examinar, también tenía que pasar pruebas para que se dijera que es perfecto, que es sin culpa, que es inocente, que es sin tacha. Y esa pureza es la que se sacrificaría en nuestro lugar. Esa pureza pasaría a ser nuestra,
y nuestros pecados pasaría a ser de Jesús. Por eso se dice que Él pagó nuestros pecados. Entonces, cuando Pilato lo estaba enjuiciando, estaba buscando algo para condenarle a muerte, porque los que estaban presionando a Pilato para que diera la orden de matar a Jesús, querían que él lo culpara, que él lo enjuiciara y lo culpara. Entonces 3 veces vemos que Pilato menciona que no haya motivo en Jesús por el cual sea digno de muerte, por lo cual deba morir. Eso representa la pureza del Cordero que murió por nosotros, la pureza del Cordero que es Jesús, que estaba simbolizado en el Cordero Pascual, en el Cordero que se seleccionaba y luego se tenía que examinar. Entonces, los judíos y los del Sanedrín que lograron que fuera condenado Jesús a muerte, todos los que le rechazaron, estos judíos no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías, porque implicaba 2 cosas que ellos debían reconocer, que ellos debían negar. Ellos tenían puesto 2 cosas en primer lugar en sus vidas, en su práctica religiosa, pero estas 2 cosas no eran Dios. Cuando nosotros ponemos una cosa en primer lugar o 2 cosas o más en primer lugar que no es Dios, nosotros quedamos en el mismo estatus que esta gente. Entonces, aunque todas las evidencias estaban señalando de que Jesús era el Cordero, aunque sucedieron muchas señales y de muchas formas era innegable de que Jesús era el Mesías, ellos se negaron a aceptarle porque implicaba que sacaran a estos 2 dioses que ellos tenían en lugar de Dios. Sus interpretaciones es el número 1. Ellos llegaron al grado de interpretar los escritos, los rollos, sin la guía del Espíritu Santo, sin la compañía de Dios, sin la dirección de Dios. Ellos fueron poniendo sus conclusiones, ellos fueron poniendo sus ideas, y esas ideas en algún momento las empezaron a enseñar como si fueran mandamientos de Dios. Esos mandamientos de hombre lo convirtieron o decían viene de parte de Dios, cuando ellos interpretaban los rollos sin el acompañamiento del Espíritu Santo. Entonces implicaba que ellos reconocieran que habían interpretado por su cuenta, que el Espíritu Santo no los acompañaba, y eso no estaban dispuestos a aceptarlo. Por eso entonces prefirieron matar a Jesús, prefirieron negar a Jesús, que humillarse, que decir, bueno, pues hemos fallado en esto porque nos alejamos de Dios, nos alejamos del Espíritu Santo, y entonces necesitamos regresar a Él, regresar a Dios, regresar al Salvador, y que Jesús, que es el Mesías, nos salve. Y el otro es el poder que ellos ejercían sobre el pueblo mediante los rituales de las ceremonias religiosas. No estaban dispuestos a aceptar que con la muerte de Jesús todo este ritual, toda esta religiosidad se iba a terminar, porque ya había llegado el verdadero Cordero, ya había llegado el que le pondría fin.
y Jesús le puso fin. Una de las pruebas muy buenas de que Jesús le puso fin a todo lo ritual y ceremonial es que se rasgó el velo que separaba el primer compartimento del segundo compartimento, y todo lo que nunca se veía, lo que no se veía, lo que no se podía ver por los demás, que solo el sumo sacerdote lo podía ver una vez al año, quedó expuesto a la vista de todos, porque ya no tenía más vigencia, ya no tenía más valor. Y tristemente los del Sanedrín y muchos de los judíos del pueblo prefirieron seguir adorando de esta forma, seguir teniendo a sus dioses, a estos dos dioses que ya mencioné. Todo su esfuerzo, su mente, incluso sus recursos económicos iban enfocados en mantener estas dos cosas. Por lo tanto, al poner otras cosas en lugar de Dios, nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la vida eterna. Nosotros no podemos heredar la vida eterna. Para que nosotros podamos heredar la vida eterna, Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas, tiene que ser el que ocupe el primer lugar en nosotros. ¿Cómo me puedo librar de una situación como la que le pasó al joven rico, de que tenía puesto sus proyectos de ser más rico primero? ¿Cómo me puedo librar de la situación en la que cayeron los que traspasaron a Jesús, todos los que no lo aceptaron como su Salvador? Bueno, para que no me suceda eso, tengo que poner a Jesús primero en mi vida. En cualquier cosa que yo intente, que yo quiera realizar, tengo que consultar a Dios, tengo que compararlo con la guía que es la Biblia, tengo que ver, andar en temor a Él, no ofender su nombre, cumplir la voluntad de su Padre, guardar los 10 mandamientos, que es lo que estamos desarrollando en este momento. No guardar solo los mandamientos de la segunda tabla, guardar los mandamientos también de la primera tabla. Es más clave el de la primera tabla, es más importante el de la primera tabla, porque apela a eso, a que yo ponga en primer lugar el amor a Dios, el amor a Jesús. Entonces, cuando yo amo a Dios, cumplo los primeros 4 mandamientos con su acompañamiento y capacitación, por supuesto. Y puedo con mayor facilidad puedo amar al prójimo y guardar los otros 6. Y así vengo a ser una persona, un fiel, un santo, un hijo de Dios, guardador de verdades. Eso sí se puede lograr, que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos. Si me amáis, dijo él en San Juan 14:15, guardad mis mandamientos. Jesús merece que lo pongamos en primer lugar, incluso sobre nuestra familia. Primero Él y luego los demás, y luego las demás cosas. Tendremos la sabiduría y su guía y acompañamiento para poder vivirlas, para poder resolverlas. Dios es creador, Jesús es el creador,
Y por ser Dios creador, es el único ser que merece adoración. Jesús es creador. Jesús es Dios creador. Y como Dios creador es el único que merece adoración. Nadie más. Este principio lo podemos encontrar en Apocalipsis 14:7. En Apocalipsis 14:7 voy a tocar la mitad de ese verso porque no me quiero pasar a otro tema, no me quiero salir de lo que vengo desarrollando. Comenzando a la mitad del texto, dice así: adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. En este versículo está la petición, la orden, la indicación de que adoremos a Dios, de que adoremos a Jesús. Y si Jesús es Dios, al que necesitamos adorar es al Creador. Y Jesús es el Creador. También podemos consultar Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y por el Verbo fueron hechas todas las cosas. Jesús es el Dios creador, y por ser el Dios creador, es el único que merece que se le adore. En el cuarto mandamiento, que está en Éxodo 20, versículos 8 al 11, allí también hay una vinculación, hay una conexión con Apocalipsis 14:7, que nos manda a adorar a Jesús. Dice allí: acuérdate del sábado para hacerlo santo, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. En 6 días hizo Jesús. Por eso comenzamos aclarando de que Dios es Jesús, Jesús es Dios, Jesús es el Creador. Entonces en 6 días hizo los cielos y la tierra, y por eso nos pide que lo adoremos de manera más puntual los sábados. Dios merece adoración todos los días. A Dios se le puede adorar todos los días. El cristiano tiene que ser agradecido, dar alabanzas, pronunciar bendiciones, alabar a Jesús todos los días, pero de manera más puntual, así como Jesús iba a la sinagoga a adorar a su Padre. Nosotros también debemos adorar a Jesús los sábados. Debemos ir también a las sinagogas, ir también a las iglesias para reunirnos y hacer toda la liturgia, todo el culto que tiene que ver con la adoración a Dios. Y sin descartar, sin poner a un lado que la adoración correcta es la racional y que la adoración correcta es en espíritu y en verdad. En la Biblia tenemos todos los parámetros que necesitamos para entender cómo se le adora a Dios, para que nosotros lo hagamos como Él lo pide, como Él lo quiere. Se complace mucho en la obediencia. Le gusta que nosotros le adoremos de todo corazón, con toda obediencia. Muy bien, entonces llegará un momento, como la adoración es el punto de controversia entre el bien y el mal, llegará un momento en que el movimiento religioso, el movimiento ecuménico,
va a favorecer que se ponga el día domingo como día familiar, como día de adoración. Y la excusa que se va a utilizar para que se dé este paso proveniente desde los Estados Unidos, el primer país que va a poner la ley dominical va a ser Estados Unidos. Y la excusa que se va a utilizar es un conocimiento, es lo que está sonando mucho actualmente, el calentamiento global. ¿Y es cierto de que hay un calentamiento global? Sí, sí es cierto. Científicamente hay datos para afirmarlo. Entonces, este calentamiento global es lo que se va a utilizar para que los países, para que los líderes, para que se haga algo a favor de nuestro mundo, dándole un día de descanso, dándole un día para que se pueda reponer con más fuerza. Entonces va a llegar un momento en que se va a imponer un descanso dominical universal. ¿Y cómo sé que es el domingo? Primero van a decir de que nuestro planeta necesita descansar, que necesita un día. Y el día que Estados Unidos va a poner va a ser el domingo. ¿Y cómo sé que va a ser el domingo el día que se va a poner? Porque el que convoca a los líderes del mundo y los gobiernos del mundo para concientizarlos sobre la urgencia de darle un día de descanso a nuestro planeta es el Papa. Y la iglesia que invierte más en promocionar el cambio climático y cómo las ecologías verdes, las tecnologías verdes pueden favorecer, es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica que está invirtiendo mucho dinero a favor de nuestro planeta, a favor de este lugar que le llaman nuestra casa común, nuestra casa donde vivimos todos. Entonces, cuando se decida que se le tiene que dar un día de descanso a nuestro planeta, no duden ustedes de que va a ser el domingo. No vayan a pensar de que pudiera ser un día diferente al domingo, porque el ecumenismo religioso, todas las religiones que ya se han unido, son religiones que promueven el falso día de adoración, domingo como día del Señor. Entonces, Estados Unidos comenzó como un país protestante, comenzó como un país guiado por Dios, que defendía la libertad de culto, la libertad de conciencia, y pareciera que no es posible que de allí pudiera venir una ley dominical, una ley que pidiera a todos los estadounidenses que descansen los domingos para que nuestro planeta pueda respirar mejor. Entonces, este grupo de cristianos que tienen la gran fuerza de pedir, de proponer que sea el domingo, van a terminar ganando y lo van a terminar imponiendo. Hay un grupo que no va a estar de acuerdo con esto. Hay un grupo que no va
mantenerse callado en cuanto a esta ley, porque en la ley de Dios está de que el día que le deberíamos dar todos de descanso al planeta es el sábado. Pero como hay una lucha entre el bien y el mal, y el enemigo también busca adoración, busca poder, busca unir al mundo bajo un solo gobierno, entonces él, por medio de estos líderes muy influyentes, está buscando ganar poniendo el falso día de adoración que Constantino metió en el cristianismo después del siglo III. Así que Estados Unidos aparece en la profecía cuando recibe a los que estaban huyendo de la persecución del papismo en Europa. Estados Unidos los recibe, y esa parte de que allí se refugian los peregrinos se puede ver, se nota en las profecías. Y también esta parte de que de allí va a venir la ley dominical, también se va a cumplir. Después de que Estados Unidos ponga la ley dominical, todas las demás naciones seguirán el mismo ejemplo, el mismo modelo. Nosotros debemos mantener la voz viva de que no se debe unirse a la mayoría que en el nombre del cristianismo favorecerán el falso día de adoración. Desde ahora hay un debate muy grande y cada vez se va a escuchar con más fuerza de cuál es el día del Señor, y va a resultar entendido y conocido en todo el globo terrestre de que hay un verdadero día del Señor y hay un falso día del Señor. Y eso va a movilizar las conciencias, y eso va a movilizar los debates, y eso va a movilizar las decisiones de las personas, porque se tendrán que alinear bajo uno de estas dos corrientes, de estas dos interpretaciones. Entonces es muy sabio de parte de nuestro Dios, por eso merece adoración, porque Él es un Dios sabio, que anticipe estas cosas y que permita que pase también esto, porque se tiene que cumplir algo en la Biblia que dice en Apocalipsis 14:12. En Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Entonces va a haber los que entren en la vida eterna, los que están interesados en reinar con Cristo en la vida eterna, tienen que guardar los mandamientos. Entonces lo que se le pidió al joven rico, se le pide a nosotros, se nos pide también, y es bueno y es correcto. Es que no hay dos formas de salvación. Los requisitos para que nosotros podamos ser calificados como que hicimos la voluntad del Padre de Jesús son los mismos a lo largo de toda la historia. Los santos son los obedientes de este tiempo y los obedientes también del Antiguo Testamento. No quedan fuera ellos en cuanto usemos la palabra santos, o cuando Juan menciona la palabra santos, no está excluyendo a los salvos del Antiguo Testamento, los está
incluyendo. Aquí está la paciencia de los santos, todos los que van a heredar la vida eterna. El joven rico no va a estar allí porque se fue triste, prefirió seguir invirtiendo. Esperemos que a nosotros no nos pase lo mismo. No vayamos a poner algo en primer lugar que no sea Jesús, que no sea Dios. No vayamos a adorar algo o alguien que no sea Dios, que no sea Jesús. Nuestra única salvaguardia es respetar el nombre de Jesús, respetar el poder de Jesús, adorar únicamente a Jesús. Cuando se habla de estos santos que entran en la vida eterna, se le hace una pregunta, en Apocalipsis: ¿de dónde han venido estos? Y la respuesta es: son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación es lo que ahora va a estar tomando más auge, de que nosotros elijamos a cuál de los señores servir, a cuál de los bandos pertenecer, qué tipo de adoración rendir, qué tipo de adoración dar. ¿Adorar en el verdadero día de adoración o adorar en el falso día de adoración? Entonces eso va a causar una dificultad en mi mente, una tribulación en mi mente, en mi ser. Pero esa tribulación la tengo que pasar. Tengo que hacer una decisión y tengo que poner a Dios en primer lugar, a Jesús en primer lugar y su adoración en primer lugar, y su adoración en su día santo, para que concuerde todo. Tengo que adorar de la manera correcta, en el día correcto, de la forma correcta, al personaje correcto, al personaje exacto. Y ese personaje es Jesús. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nosotros no vamos a tener el problema que tuvo el joven rico. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. La paciencia de los santos es fruto del Espíritu Santo. Y los santos, los que entren en la vida eterna, lo van a tener. Y si se dan cuenta, la paciencia que es fruto del Espíritu Santo está ligada a la obediencia de los 10 mandamientos. Que Dios nos ayude para que a lo largo de nuestra vida seamos de los que nos interesemos en entrar en la vida eterna. Ya le preguntamos a Jesús qué debemos hacer, ya nos dijo que guardar los mandamientos. Ahora necesitamos su apoyo, su dirección, su capacitación, su acompañamiento para poder hacer esto. Y cuando nosotros hagamos esto, con seguridad Él va a cumplir su promesa de llevarnos a reinar con Él eternamente. Mi hermano, que Dios lo ayude para que haga sus decisiones correctas, para que siga buscando a Jesús, para que siga adorando al único Dios que debe ser adorado, nuestro Señor Jesucristo, y que en su búsqueda, en su investigación, en su análisis, en su crecimiento espiritual, Dios siempre le esté guiando. Esperemos haber abarcado este tema de una manera propicia para nuestra fe, y que todos juntos sigamos caminando hacia la vida eterna, sigamos mirando a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mi hermano, que Dios lo bendiga mucho.